Buenas noches. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bien ha dicho José Chevasco que esta es una mesa de jotas. A buena hora. JJ será esta mesa. Jota y jota. Pura jota va a ser ahora. Pura jotear. Vamos a jotear. Vamos a jotear. A ver, yo creo, doy por sentado, que ustedes están tan asqueados como yo y como muchos de haber escuchado esto, pero sospecho que ustedes han visto cosas, ¿no? Más, ¿cómo decirlo? Poco santas, ¿no? El Congreso tiene a veces muchos secretos que yo no es que quiera jocharlos ahora y decir, cuenten todo, ¿no? Porque tampoco sería pues lo apropiado, pero... ¿Les sorprendió a ustedes el caso de María Cordero Jontay? No sé, Pepe. Bueno, no lo veo tan... No, porque sí, esto ya ha ocurrido antes, pero antes... Ella misma, el 2015. Sí, pero antes también se manejaba de otro modo, ¿no? Hace unos días estuvo aquí Jorge del Castillo, en otro programa en el mismo Canal N, y habló y dijo, ¿no? Se refirió, digamos, a cómo era el Congreso antes, decía, había un poco más de... había honor parlamentario, sí, ¿no? Sí. Había un poco de dignidad parlamentaria, o mucho quizás en algunos casos, y las cosas se arreglaban de otro modo. Cuando uno escuchaba que algún parlamentario o alguna parlamentaria estaba abusando del cargo, llamaba al portavoz, al vocero. Y le decía, me han dicho que el parlamento... ¿De qué año estás hablando? No, estoy hablando de la época, pues, estoy hablando de los años 90, ¿no? Sí. En los 90... Y bueno, en la época de las cámaras ni hablar, o sea, ahí era otro el cantar en esas épocas, porque ni bien se escuchaba el rumor, como bien dice Pepe, el propio presidente del Congreso llamaba al congresista, decía, ¿qué pasa acá? ¿Qué rumor, por ejemplo? A ver. Supongamos el rumor respecto al abuso que tiene este congresista. O esta congresista está quitándole un porcentaje. De toda clase de abusos por eso empezó a ocurrir después, allá en los años 90, lo de pedirle mocharle el sueldo a los trabajadores. O sea, eso ha sido una costumbre. Pero no estaba generalizada ni muy extendida. No en el siglo XX. Era, creo yo, en el siglo XXI. Sí. ¿Y eso que ganan más en el siglo XXI que lo que ganaban en el siglo Ganan XX? más, tienen otro tipo de ayudas logísticas para realizar la función, pero los abusos que se cometían anteriormente por parte de algunos congresistas estaba más que todo sobre la base de ¿qué te digo? Abusos laborales, que generaban también cierto escosor a nivel de los autos que se les prestaban, los autos, con el servicio médico. Ponte que tenían la posibilidad de tener un auto por 30 días, el parlamentario no quería devolverlo. O lo devolvían con casquillos de ladrillos, como los hubiesen usado en construcción para llevar ladrillos. Cosas así sucedían. Uno llamaba al portavoz y eso no ocurría nunca más. O sea, así funcionaba, ¿no? Sí, claro. O sea, le prestaba un carro 30 días a un congresista es así. Y no lo quería devolver. O se lo llevaban, ponte, hasta no lo querían devolver, lo debían fuera de tiempo. ¿Hasta Tumbes? Hasta Tumbes el carro, por eso el kilometraje... Por eso que el Congreso tuvo que sacar una norma en decirle que cuando se te preste un carro, lo máximo puede ser dentro de Lima Metropolitana. Sí, y esto tiene que ver con algo que tú has dicho hace un rato, ¿no? Que ya la congresista, la última congresista infractora, la congresista Cordero, ya fue suspendida del grupo parlamentario, del partido, etcétera, y más etcétera, ¿no es cierto? El problema en el Congreso en realidad es que antes, cuando nosotros trabajamos ahí, Pepe Chevasco como oficial mayor, yo como director general parlamentario, cuando yo fui oficial mayor y las veces que él ha sido oficial mayor, el problema es que el tema es que los grupos parlamentarios han perdido poder en el Congreso. Los grupos parlamentarios son esenciales. No hay un liderazgo y una disciplina de grupo parlamentario. Lo que tenemos son individualidades, ¿no? El Congreso es Fuerza Popular se jacta de ser... Sí, es el más indisciplinado. Es más disciplinado y cohesionado, ¿no? Pepe, y a propósito, tenemos una invitación en mayo para la celebración de los 28 años del reglamento del Congreso. No, del reglamento del Congreso. No, eso va a ser en otro lado. Pensé que te estaban invitando al buffet. No, ya no hay buffet. No, ya no hay. No me vas a recordar el buffet. Que me provoca. Pues, que me provoca. Pero te molestó eso, ¿no? Sí, no. Tuviste que pagar. A veces el oficial mayor paga el pato, ¿no? A veces, pues lo que se dice, ¿no? La pita se rompe por la más débil. Pero la política, yo la entiendo, tú la entiendes, tú la entiendes.
y la responsabilidad política, pues hay que asumirla Sí, pues. de algún modo. Ahora, este congresista que pedía el carro 30 días y no lo devolvía, ¿quién era? No. Pues estamos... No eran Yo muchos, pregunto, pero, ustedes me dicen, pero hubo ahí varios. nomás. No. Claro, no eran Yo pregunto, muchos, ustedes pero me hubo dicen varios. ahí Sí. nomás, pues, yo Ya tengo que pasó, preguntar. ya pasó. Además, los oficiales mayores... a ver, hace miren, 30 años. eso de que pido, ¿no?, un carro 30 días y me paso, no es nada, ¿no? Es una inocentada, ¿no? Incluso es un acto de buena fe al lado de vamos al cajero. No, pero teníamos vamos mucho, al cajero. ¿Qué es esto? un periodo largo ¿No? de paz, donde Ah, no sí. pasaba nada, porque los líderes de los grupos controlaban todo inmediatamente. Ahora no, ahora es un sobresalto tras sobresalto, Además, Pepito, sorpresa tras te sorpresa. interrumpo. Además, antes, la reacción de la mesa directiva para proponer sanciones disciplinarias al Pleno era casi inmediata. Y en lo político. hoy no. Ropa tendida. Lógico, tienes un proceso Con las disciplinario. individualidades, pues. 4 meses una investigación en la Comisión de Ética, ¿no? Y eso es un saludo a la bandera. La inseguridad ciudadana, el sicariato va ganando terreno, pero como ya lo hemos dicho hace un momento y no vamos a ceder en nuestra posición, la solución no pasa por sacar los tanques, ¿no? La solución no pasa por darle a los serenos armamento. Quizá eso sea de segundo, de tercer orden, de cuarto orden, no sé, pero no es lo central. Lo central, ¿cuál es el protagonista? ¿Cuál es o quién es aquel que lucha contra la delincuencia? El policía. Entonces, hablan de todos menos del policía. Hablan del militar, hablan del tanque, hablan de la bota, hablan del rifle, hablan del perdigón, hablan del sereno. Lo lamentamos por el sereno, ya lo dijimos, este programa está dedicado a él. Pero el protagonista es el policía. Y la reforma de fondo, la reforma crucial, no sé si coincidirás conmigo, Pepe, que tú has sido ministro de Interior, está en la policía. Así es. Y yo he dicho hace un momento, a ver, te planteo el tema, que fue un error fusionar las 3 policías. Era Ocurrió hace mucho muchos años, mejor, ¿no? mucho más especializado tener una guardia civil que veía la seguridad, una policía de investigaciones que lo investigaba y una guardia republicana que cuidaba edificios públicos, ¿no? Frontera, sí. O sea, ahí por ahí va un poco la reforma y además pues especializar a nuestra Policía Nacional. Estamos perdiendo el tiempo viendo Claro, la policía otras tiene cosas. órganos especializados. En cuanto a la reforma, pues existe un plan, ¿no? Las bases para el fortalecimiento y movilización, que no es un juego ni un papel, ¿no? No, pues. No es un informe cualquiera, es un trabajo bien hecho, presupuestado además. En una primera etapa se debió aplicar 350 millones de soles. El presupuesto de la policía es más de 11.000 millones de soles. El ¿no? plan 2023. Claro. Y nadie aplica. Claro, y estaba ya preparado, y no es, yo lo he dicho y lo he reiterado, no es el plan Sagasti ni el plan Eliche, sino que la policía empezó a hacerlo en 2017 para que nadie diga, no, que no sé qué, que lo inventaron, no. Ya lo reforzamos, sí, con policías, sí, con organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas, no, relativamente, la mayoría de ellas, de policías en retiro. Entonces, se fortaleció este plan y se dejó presupuestado, ¿no? Había que hacer no un lo ajuste. aplican porque como eres tú y ha sido el No lo gobierno de sé, pero Sagasti, es que no es, por eso es ¿no? que yo, es Se ríe un plan de la policía, Enrique Chivasco. necesitamos ya iniciar eso, pero claro, eso no va a solucionar los problemas de inmediato. En este momento Pero de eso es emergencia... una hoja de ruta. Sí, claro, pero ya hay que hacerlo. No, por eso. Pero mientras tanto, por ejemplo, de inmediato, de emergencia, yo creo que hay que implantar el patrullaje integrado sin condiciones. Ya, ahorita, ¿no? La reflexión que tú has hecho, yo la comparto en cuanto a la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? No se piensa en la policía, inmediatamente se piensa que con El las militar. Fuerzas Armadas se va... Pero no, las Fuerzas Armadas no están mayormente preparadas como la policía para enfrentar los problemas de orden interno. Me parece ¿no? entender, Pero sí para apoyar a la dándole policía, vueltas, ¿no? es que un tanque se estacione en una esquina y esté ahí. Bueno, puede servir. El problema es que si hay un hecho delictivo ahí, No puede intervenir. el militar, ¿qué hace? No, sí puede, en Interviene. estado de emergencia puede, ¿no? En Pero, estado de emergencia ¿cómo va a incluso... intervenir un militar? Un militar interviene como interviene cuidando Claro, una frontera. El incluso militar no sabe en cómo Puno, combatir a la así es, delincuencia. totalmente Uno de de acuerdo. quien tiene a cargo en este momento, porque la Constitución lo permite, ¿no? El orden interno son las Fuerzas Armadas dentro del estado de emergencia, solo en Puno. Entonces, cuando ese estado de sitio es peor, ¿no? Nunca hemos entrado a un estado de sitio, pero en estado de emergencia
el presidente, en este caso la presidenta de la República, puede decidir que la policía continúe con el apoyo de las Fuerzas Armadas o que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden interno con el apoyo de la policía, que es la fórmula en el lugar, digamos, donde es más complicado, ¿no? Volviendo al tema del cajero, que en realidad es el tema del Congreso y cómo hemos caído en algo que la verdad ya había sucedido y venía sucediendo y se había vuelto costumbre. Es decir, cómo, en qué momento, mejor dicho, en qué momento se normalizó que un congresista, que una congresista le recorte el sueldo a sus trabajadores. Cuando ya no había control sobre ellos, porque los grupos se debilitaron completamente, porque no responden a una disciplina de grupo, porque el portavoz del grupo no es el líder del grupo capaz de llamarles la atención y someterlos a régimen en principio dentro del grupo, y además que los grupos y los partidos que los llevaron al Congreso sean responsables frente a la ciudadanía, no solamente que los suspendan. Y creo yo cuando se rompe la disciplina, yo recuerdo el caso de un congresista, es ex congresista ahora, hace muchos años, ¿no? Tenía una ONG y llevó empleados de su confianza de la ONG al Congreso. El empleado en la ONG ganaba 500 soles, pero en el Congreso ganaba mucho más. Entonces le decía, ¿no? Tú vienes al Congreso, te voy a doblar el sueldo, ya no vas a ganar 500, vas a ganar 1000. Pero la diferencia del sueldo, que es bastante grande, la vas a depositar en la ONG. ¿Cómo? Y la ONG era del congresista. Exacto. Ay. Entonces, fíjate, y yo creo que esto es corrupción. Es corrupción. Es delito de concusión. Concusión, claro, por lo que están procesando. Fíjate, te voy a doblar el sueldo y el resto lo depositas a mi ONG. Y esto pasa, creo yo, Pepito, cuando ya se rompe el respeto, la disciplina, los grupos se debilitan, porque tú sobre todo, tú eras de la idea siempre de fortalecer los grupos parlamentarios. Siempre, hasta ahora. Y tú decías que habría que romper con el individualismo del congresista y fortalecer el grupo. Bueno, hemos caído en el individualismo. Exacto, nuevamente. Sí. Cada congresista no es como un feudo. ¿no? Y una individualidad. Y hay un rey que es el presidente del Congreso que reina, pero condicionado por los congresistas. No gobierna. Porque él depende, Son claro, es un primus inter pares, ¿no? en el campo, sí, ahí, claro. en el desierto. Y ahora dices, no, ya los grupos se pueden dividir en pedazos. Sí. O sea, potencialmente podríamos tener cada 5 congresistas un grupo parlamentario. Sí, es terrible. Y otro caso así, yo me he quedado espantado con el ONG. ¿Hace cuánto fue eso? 20 años, 18 20 años, 15 años. ¿Salió en la prensa eso? Sí. Sí salió, ¿no? Pero lo peor fue que el Poder Judicial absolvió al congresista. Mira, Lo absolvió. Lo absolvió. Qué increíble. Pero esto ya es como, me tienes que pagar. O sea, ya esto Yo escuché el audio y cuando escuché el audio... Hay ética, debe actuar inmediatamente y sancionarla con una suspensión de 120 días, que revisen, por Porque de supuesto, algún todas las tipo es una pruebas. gracia. Y la gracia. O sea, es una gracia. Eso es inmediatamente. Es inmediata. La sanción ética debe ser así. ¿Y dice eso el reglamento? No. Se puede Porque hacer. el reglamento Pero tiene... tienen que pasar por un Echa proceso. la ley, echa la trampa también, Lo que ¿ah? hemos visto en la Sí, sí, va a televisión, ser. tienen que revisarlo en ética, tienen que ejercer su defensa adecuadamente. Hay que pero se puede hacer muy reducir rápido. los plazos, ya los lo hemos tiempos. visto y yo creo que se puede acelerar el proceso. Y también la denuncia constitucional que se ha advertido, se va a presentar, cosa que me parece bien, debería también ser procesada con mayor agilidad. Ahora que los veo, ustedes dos, ¿no se han animado a ir al Congreso ustedes? Yo sí. Yo Tú no, sí vas ya. al Congreso. Yo ya lo Pepito. intenté, no lo logré y ahí nomás. Y ahí Ya nomás, no, ya. pero puedes intentar. Pepito, postulemos. No. Postulemos. Yo primera vez, tú segunda. No, yo no, ya. Yo ya estoy ya. Ahí nomás. Y hacemos Sí, yo creo que no soy bueno para las campañas. la dupla. Sí, no. Los Pepes. Claro, Los Pepitos. Pepes. No, yo lo digo, no es nada. Prefiero compartir, No es una las adulación, no las es experiencias, con todo simplemente. respeto. Saben ustedes de la dinámica parlamentaria, pues cosa que yo. Bueno, he felizmente tenido aquí varios, también salvo quedan otros excepciones, ahí en el Congreso. no encuentro, ¿no? No encuentro, digamos, el conocimiento parlamentario que no necesariamente es maña, sino es... Claro, lo que pasa es que eso, antes, ¿no? desde los partidos ya venían hacia el Congreso como congresistas, políticos que tenían formación jurídica y que conocían cuando menos el derecho constitucional bastante bien. Mínimo, ¿no? Y rápidamente aprendían el derecho parlamentario.
Pero ahora, claro, hay abogados que son competentes en áreas diversas, incluso algunos son constitucionalistas o han estudiado Derecho Constitucional de los congresistas, pero como que no agarran el tema de la institucionalidad parlamentaria. Porque lo que hay que conocer no solamente son las reglas, sino las instituciones. ¿Cuál es el ser de las instituciones? Entender que la interpelación es una institución parlamentaria, entender que la Junta de Portavoces es una institución parlamentaria, cada procedimiento, la lógica del Parlamento y sus únicas funciones o las únicas funciones. Son armas de extorsión política ahora. Sí, bueno, no sé. Sí. ¿No? En algunos casos, ¿no? ¿No? En algunos casos. De un modo utilitario. Y mira, armas de extorsión política. Y mira, Jaime. O de acoso político. Y es verdad, tenemos parlamentarios empresarialmente exitosos. Y según mi experiencia, muchos parlamentarios, empresarios exitosos, ¿qué buscan? Desgraciadamente buscan honor, porque dinero ya tienen. Pero entran al Parlamento y no conocen lo que es un Parlamento. O sea, las instituciones que cada procedimiento es una institución. Claro. Ahora se habla de la interpelación como cualquier cosa, pero se ignora de que la interpelación es un proceso de las minorías y que es el derecho que tienen ellos para poder interpelar, preguntar. Eso. Claro, es un derecho de las minorías. Claro. Por eso se necesita se desvirtúa. ¿Y para qué? Para mantener y generar la dinámica del control político. Exactamente. Al Ejecutivo, que tiene una mayoría supuestamente. Y el gobierno no se debe sentir atacado porque uno de sus debería agradecer. Interpelado. Al contrario, es una oportunidad, ¿no?, para bajar las tensiones, para se confunde explicar interpelación con censura. Claro, porque claro. Ya se va a interpelar. La interpelación es preguntar, y es mejor para un ministro que te pregunten sobre una base, un marco, antes que te pregunten de cualquier cosa. Ahora, si seguimos así, yo les pregunto a ustedes que saben mucho de Congreso, si seguimos así, si esto sigue así, piénsenlo bien y no solamente piensen en el país, sino extrapolen a cómo estamos en el mundo. Tengo la percepción que el sistema parlamentario vive sus últimos años. Claro, es inviable ya. Creo que el sistema parlamentario va a su extinción. Pero es que lo que hay que trabajar no es ya el Parlamento. En el Parlamento incluso hay profesionales, ¿no?, de primer nivel, que conocen bien lo que es el odia el Congreso. Claro, el problema son los partidos políticos. Eso es lo que hay que trabajar. Si hay una reforma de emergencia en esa área, el Parlamento podría empezar a cambiar. Puedes hacer 1000 reformas, puedes hacer otro reglamento, puedes modificar acá, allá, puedes traer una comisión de expertos de la Unión Interparlamentaria de varios países del mundo que hayan trabajado en los parlamentos que mejor funcionan. ¿Será gasto eso? Nada, no va a funcionar. Repito, partidos políticos. Ahora, ¿tú crees que debemos ir más atrás? Establecer requisitos en la Constitución para poder llegar al Parlamento. Yo creo eso. Yo estoy contigo. Pero los requisitos que tenemos acá son más o menos estándares. Un país que ya no recuerdo cuál era el único que tenía un requisito alto, que era tener secundaria completa. Pero ojo. ¿Pero por qué? Por lo de la representación. Por los derechos fundamentales. Pero hay otro tema. La mayoría de congresistas tienen formación universitaria. Para ser gerente, tienen posgrados. Sí, para ser gerente te pide una serie de requisitos. O para cualquier empleo. Cualquier actividad privada te pide una serie de requisitos, pero para ser congresista. Pero la mayoría de congresistas tienen educación superior completa, tienen título profesional. No evidencian eso, ¿no? Sí. Algunos no lo evidencian. Pero no han tenido la formación. Es política en el partido político. Porque hemos tenido sindicalistas también. Claro. Que no pasaron por una universidad formalmente, pero eran grandes sindicalistas o abogados o que se formaban en política y cumplían con las formalidades. Ahora eso no veo partidos. No se ve. Partidos. Veo mucho. Yo creo que estamos de acuerdo en el tema de los partidos. Pero individualismo, cajeros automáticos, ¿no? Buffets. Qué lástima que no existe un tomógrafo ético. ¿Cuánto tiempo le dan al sistema parlamentario? Yo le doy no más de 10 años. Mira, honestamente les digo. Para que se mantenga como sistema. Bueno, ahora porque yo veo a un Bukele que va así, ¿no?, consolidando un poder como único, una suerte de emperador 2.0. Además es muy simpático, ¿no? Anda con su teléfono, anda en zapatillas, es efectista y es efectivo, hace cárceles enormes y parece muy imponente, y él está también desapareciendo el sistema parlamentario. Cada vez que quiera aprobar una ley, manda a los militares al Congreso.
Se acabó. Sí, pero eso puede funcionar temporalmente, pero no necesariamente va a funcionar para siempre. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Tiene que haber un sistema de balance, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que... Yo creo yo estoy observando con interés lo que está haciendo en materia de seguridad. Cuando tienes congresistas así... Sí. Por eso yo creo que hace falta también... Desprestigio. Es que la esencia del Parlamento se ha perdido, que es la representación. Anda al Congreso. Yo reformaría el Congreso por tercios y mitades para poder legitimar. Van a criticar gente por más decir, rápido, por ¿no? decir. Ah, claro. Caviares, ¿no? Morados. Por favor. Te juro. Cada vez que viene gente buena, yo les digo, láncense a la política. El otro día estuvieron aquí Lucas Gersi con Indira Wilca y les dije a los dos, yo prefiero promover y ayudar en la medida de lo posible a formar a los jóvenes, futuros congresistas. Está muy bien. Sí. Lo que sea para bien. Les agradezco mucho a los Pepes. Gracias por la mesa. Por la mesa de los Jotas. Los Jotas. Y bien JJ. Gracias a los dos. Gracias también.